se hayan apuntalado a la punta de fusil. Pero bueno, yo creo que el desarrollo de los países cuando quieren su libertad, como dice un compañero Iván, cuando los países quieren libertad, queda armamento de sangre. Esa es la máxima. En fin, yo tenía una inquietud, porque yo estaba investigando hasta hace muy poco, yo personalmente. Yo tengo como soy de la Facultad de Ciencias, a nosotros nos enseñan a cuestionar, es decir, a buscarle las 5 patas al gato. Entonces, a mí se me ocurrió investigar sobre la batalla de Carabobo. Me fui a una vieja librería de Chacaito, donde veo muchos libros viejos allí, y conseguí uno que lo escribió el general Eleazar López Contreras. Habla sobre las batallas del libro, muchas batallas, la batalla de la Victoria, la batalla de Carabobo, X. No solamente de Bolívar, sino muchos. Entonces, un compendio de toda esa batalla. Y yo elegí la batalla de Carabobo precisamente porque, como Agustín ha comentado, que la batalla de Carabobo es la que se toma pues como símil de que sella la independencia de Venezuela. Yo comencé a leer un poco la batalla de Carabobo, pero desde el punto de vista, como él lo plantea militarmente, el número de hombres que luchaban en la batalla, cómo Bolívar diseñó la estrategia, son verdaderos. Entonces me llamó la atención una cosa, que yo no sé si se ha investigado sobre eso, y es que hay un pasaje donde escribe Eleazar López Contreras en su libro, yo no me acuerdo el título. Él dice que los realistas habían tomado un eje que era Valencia, Aragua, y hay otros pequeños pueblos allí. Ellos habían tomado ese eje para evitar que la fuerza patriota subiera y pudieran controlar ya las provincias que ya habían perdido, evidentemente, como la de Maracaibo y la de Córdoba. Sí, que es verdad que el Agustín sobre esas provincias que se habían perdido por parte de los realistas. Entonces, viendo el general Miguel de la Torre, cuando decide ir a la batalla allí en el campo Carabobo, él me parece que cometió un error. Y el error es que poco antes, él había dividido, mejor dicho, le habían dado la instrucción de dividir su fuerza para ir contra los patriotas. Entonces, yo no sé si en la historia de Venezuela se ha estudiado eso, en la parte, digamos, militar. La pregunta que yo me hago, ¿qué hubiese pasado si ese ejército realista no se hubiese dividido y hubiese ido completico contra el ejército patriota en Carabobo? Porque ya la historia escribe, pues hoy día se sabe que el ejército, parte de ese ejército había tomado o se había ido a la provincia de Carabobo, se había dividido. Entonces mi formulación esa tipo científica es que hubiese pasado si su superior le hubiese ordenado al general Miguel de la Torre condensar todo ese ejército y ir contra los patriotas esa fecha de Carabobo. Esa es una inquietud que le he dado una vuelta y se la he dado a Agustín para que la pueda aclarar, o quizá yo esté equivocado, no sé, o faltan algunos elementos ahí de base, pues no soy historiador, pero me hago esa pregunta. Quizás la historia hoy día hubiese cambiado, o el protagonista en otra batalla hubiese sido no simplemente Simón Bolívar, hubiese sido otros generales como Sucre, entre otros, bueno, tan buenos que
Esa es mi inquietud. Gracias. Bien. Lo primero, ¿qué comían? ¿Qué comían? Mira, la economía de la guerra, vista año 12, 13 y 14, es una economía terrible, dura. La producción nacional queda en el suelo completamente. Aquí la única comida que todavía quedaba con vida era básicamente el ganado. Y los animales fueron disminuyendo aceleradamente porque el consumo era mucho mayor que la producción. Es decir, la economía de guerra es sumamente precaria en producción, consumo. Esto, estoy hablando de la gente que se pueda nutrir de carne. Pero esto no llega a todos los sectores. De modo que el ciclo productivo contempla una gran cantidad, una apreciable suma de hambre. El hambre de la guerra es considerable. Y agrega esto que hay una sola ocupación, la ocupación del hombre en capacidad productiva. La ocupación es una sola, la guerra. Tener su fuerza de trabajo a la guerra. Porque nadie está pendiente en agricultura y no hay industria, salvo las elementales artesanales que pasan en un segundo plano también. Pero el comercio, la producción, algo caído completamente. Sobre todo en el peligro que va entre 1811-12 hasta 1821. Uno puede decir que en el 22, del 22 en adelante, comienza a haber alguna recuperación que va a hacerse sentir todavía más a partir de 1830 con el mandato de Páez. Pero en el periodo independentista es un periodo terrible de grandes hambrunas y gran sacrificio animal. Llega el momento en que algunos historiadores, los tradicionales, señalan que la precariedad era tan grande que no había comida, sino que no había vestido. Entonces, había gente para la guerra, pero olvídate de aquello de uniforme. Un uniforme podía ser casi la desnudez. Y había gente que se vestía simplemente con un pedazo de cuero ganado, de cuero, que entonces, como había tanta mortandad de animales, había mucho cuero. Se puede utilizar un pedacito de cuero para cubrirse lo mínimo. Porque tú ves lo que era la precariedad, porque la tela es un elemento completamente escaso.
meramente escaso. Una producción artesanal, no industrial, con muy poca importación, cerrados los puertos. Un periodo muy duro, sobre todo entre el 12 y el 22. Esa década es durísima. Luego se va mejorando hasta que llega la otra década terrible, entre el 58 y 68. La otra década de la guerra y la posguerra, otro periodo terrible en cuanto al elemento hambre, tiempo de guerra. Un periodo como estos no se va a ver a lo largo del periodo histórico de tanta hambruna. No se conoce en el periodo gomecista o posteriores, salvo ese pequeño paréntesis de la posguerra que en Venezuela y sobre todo en el interior hizo algunos estragos. La posguerra en la década de los 40 hizo algunos estragos en cuanto al campo de la escasez. El campo de la escasez se hizo sentir a veces. Esos son los momentos de mayor estrago que conocemos. ¿De dónde son los recursos para las armas entonces? Los recursos para las armas, por lo general, son extranjeros. Es bien conocido de cómo en un momento determinado, hasta las Antillas y Petión pudieron financiar armas y entregar armas. Porque las armas en principio no hay un capital, no hay un financiamiento inicial para la guerra. Aunque Miranda haya cuidado de establecer muy buenas relaciones con Inglaterra y Estados Unidos. Y Miranda mismo, ahí está el libro de Caracciolo Parra Pérez, el tomo 1 de la Primera República. Parra Pérez hace la relación de todos los contactos que llega a establecer Miranda. Porque Miranda no solamente es un hombre de la guerra, porque también es un hombre de las relaciones internacionales. Miranda es un hombre curtido de relaciones que busca recursos por todas partes, y no en balde sus incidencias, sus invasiones son patrocinadas, muy bien patrocinadas. A Miranda no le falta recursos, ingleses, norteamericanos. No le falta recursos, lo que le falta fue apoyo interno, que aquí no podía conseguirlo. ¿Por qué no iban a apoyar? La masa que no sentía la necesidad de una invasión. De apoyarlo serían que ser fundamentalmente los mantuanos. Los mantuanos le dan la espalda al proyecto mirandino en las dos oportunidades, por el Coro y por los Pumares. De modo pues que el problema no fue de recursos, el problema fue más bien de decisión de la clase fundamental. De reconocimiento. Claro. Claro, aquí, desde el periodo llamado colonial, el primer tiempo de la invasión, hay una producción firme en el café, cacao, añil, caña de azúcar. Y ahí, en el campo del cacao y el tabaco, hay productos de exportación. El cacao venezolano se reputa como uno de los mejores del mundo. Entre otros, el cacao de Ichuao sigue siendo de los mejores del mundo. No hay ustedes se meten en ese mundo. En el día de hoy hay un chocolate que se llama el cimarrón, que es un chocolate que tú se lo puedes echar a cualquier chocolate mundial, de altísima calidad. Altísima calidad. Eso eran
claro, toda esa producción en tiempo de guerra se viene a pique. Se viene a pique. Bien, la otra cuestión. Los asaltos a los cuarteles. No, mira, los cuarteles en Venezuela y Latinoamérica han sido para los militares. Ha habido merodeo por los cuarteles. El merodeo, sí. Aquí se ha merodeado por muchos cuarteles. Podríamos citar muchos casos. Entre otros, el cuartel de La Guaira. En el año 60, 61, cuando se suponía, fines del 61, comienzo del 62, que se iba a levantar el cuartel de La Guaira, donde estaba Víctor Hugo Morales, entre otros, y estaba el hermano de Gorka Larrazábal, que se llamaba Carlos Larrazábal Hugueto, Carlos Larrazábal. Bueno, fueron odiados por las fuerzas civiles. En un momento dado, los autobuses de la UCB llegaron de estudiantes y fueron a tener el cuartel, porque teóricamente el cuartel iba a armar todos los muchachos, y con esos muchachos al frente se venía hacia la toma de Miraflores. Ese es uno de los capítulos impresionantes de la lucha armada. Ya lo veremos. Reciente se ha recordado un poco ese capítulo del momento en el cual se iba a tomar el cuartel Simón Bolívar de La Guaira para avanzar sobre Miraflores. Y en ese avance de Miraflores se iban a plegar muchas fuerzas populares y militares. Cuando interrogamos a Carlos Larrazábal Hugueto, vicealmirante, y entrevistamos a Víctor Hugo Morales, y entrevistamos a Nero Vega Castejón, todos del sitio, me dicen: no, nosotros no sabíamos nada. Si nosotros estábamos conectados con el Partido Comunista, pero no sabíamos nada de esto, que iban a mandar a los muchachos que le abriéramos la puerta y cogieran las armas. Cuando hablamos con uno de los muchachos, los que estaban en ese operativo, dijeron que no, que el partido les había dicho que iban a abrir la puerta y lo iban a armar. Todos los muchachos cayeron presos, casi todos. Ahí vino aquel capítulo de Rómulo Betancourt, que dijo que a quien consigamos merodeando por las puertas de un cuartel, le vamos a dar la primera carga de un fusil. Y esos muchachos presos en el Buquito se declaran en huelga de hambre. Y la consigna en la juventud era que libertad y si no había libertad, pues muchos se iban a lanzar al extremo. Es cuando Betancourt dijo, porque las madres, recuerden ustedes que se vistieron de negro, ahí empiezan las madres de enero, empiezan aquí, se vistieron de negro, pidiendo la libertad de los hijos que estaban en huelga de hambre. Betancourt le dijo que los presos seguirían presos y que todo el que me lo diera por un cuartel iría preso. En el 28, en el abril del 28, hubo la misma, fueron a merodear por el cuartel San Carlos. Los estudiantes estaban llamados a tomar el cuartel. Pero estos estaban más compenetrados, pues estaban actuando directamente con los conspiradores. De modo pues que ahí había, y más todavía, se llegó a señalar que este golpe estaba dirigido directamente por los López Sotelo.
que es el primer intento de López Contreras por tomar el poder. ¿Es cierto de eso? Pero que cuando él ve que la cuestión no tiene futuro, él se repliega. Esas son especulaciones básicamente, eso no tiene, como idea positivista, con pruebas actuales. La compilación no deja, él no va a firmar en señales, y nunca tampoco lo reveló posteriormente. Ahí se señalaba eso, que estos muchachos que estaban al frente, los dos capitanes, frente del capitán, el capitán, estaban apoyados por López Contreras. De modo pues que en la guerra federal, quien toma un puesto de militar, hizo Salavarría, que es el comienzo pues, de ese estallido popular. Finalmente, lo de la batalla, bueno, te digo que lo que tú aportabas del año 12 y la PEPA es interesante ese momento, lo que va desde la PEPA hasta el año 15, hasta el año 10, hasta el año 20, hasta el momento del golpe, y cómo se había desgastado este periodo de Fernando VII. España iba en bancarrota materialmente. Era algo que no se sabía cómo podían mantener la guerra latinoamericana. Y esa bancarrota es la que se aprovecha aquí, en Latinoamérica. Que con razón nosotros no entendemos, cuando nos explican esa llamada historia, no podemos entender cómo esto podemos no ser en la relación internacional. Es decir, que no es que Carabobo sella, no sella un carrizo, lo que sella es la propia situación española, es la que sella. La situación española, que ya no puede materialmente defender su reino, su poderío. No puede, no tiene con qué defenderlo en ese momento. Y cuando en el año 20 ingresa en esa otra crisis, que es la crisis riego, la crisis liberal, tiene menos fuerza, mucho menos fuerza. Eso que hay que entender allí. De modo que Carabobo se da en ese contexto. Cuando muchas veces dicen que yo no entiendo que tantos y tantos combates, tantos muertos y eso, sella una independencia. No, claro, porque es una fuerza disminuida que termina por no tener fuerzas en Venezuela que le mantenga el control de la provincia, queda sin provincia. Pues. Eso es lo que ocurre. Y eso se intensifica en el 22 y el 23. En el 23 ya no hay ninguna provincia, ningún puesto en el país con poder español. Y sin poder rescatarlo, porque le costaba rescatarlo. Entonces era una inversión demasiado grande. Porque eran 10.000 hombres, como los que tú señalabas que traía el pacificador. Y lo que hay otra expedición de otros 10.000 hombres que quedan en Cádiz y no se pueden venir porque estalla la revolución de Riego. Eso queda en Estampay y nunca vinieron. Ya no tienen fuerza para seguir peleando. Es la debilidad española lo que trae como consecuencia, se diría ligeramente, esto que se llama la independencia. Se aprovechó de eso. Claro. Eso es lo que hay que entender, lo que hay que ver, porque si no llegas a entender cómo es el jueguito, güey. Finalmente, bueno, ya lo estamos respondiendo, estamos hablando de justamente lo que preguntaba el compañero, que hubiese pasado si el ejército realista no se divide. No, en el ejército realista hay lo que hay en el patriótico, pues, la misma división. El patriótico nunca estuvo unido, salvo en este momento de Carabobo, porque el señor Bolívar, en mi opinión, era más politiquero que militar. Él no dirige militarmente Carabobo, él lo dirige desde la politiquería. Él tuvo la capacidad para coger toda la fuerza que la expresaban, como la de Páez, y ponerla al lado de cada uno del resto, para que aquello se produjese una última confrontación. Todo el mundo se viera la última confrontación. Yo creo que De la Torre sabía que esta era la última batalla
Porque la torre decía, después esto, ¿qué más vamos a hacer? Entregamos a estos hombres a la tierra y nos vamos. Sí, para allá, vamos a descansar, vamos de vacaciones, de la torre. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Ya hay un agotamiento. Señores, los años 12, 13 y 14 agotan la guerra en Venezuela. Del 15 en adelante, la guerra pasa a ser, si ustedes quieren, me permiten el término, casi que episódica, que se combinaba con congresos, con protestas, con búsquedas, con acomodos, con discusiones. Muy político. Sí, hay mucha política. Eso ocurre a partir del año 15. De modo que el tiempo de paz, que es el año 15 en adelante, es un tiempo donde las armas están, pero no en la misma dimensión del 12, 13 y 14. A partir del año 15 ya es otra cosa, entre el 15 y el 20 es otra cosa. Y después del 21, señores, no hay guerra, no hay guerra. Lo último que hay es esto, la provincia de Maracaibo, que viene la arremetida para reconquistarla y se produce la llamada Batalla del Lago. La toma de Puerto Cabello. Porque Puerto Cabello materialmente siempre fue un centro de los realistas. Lo último que entregan los realistas es Puerto Cabello, lo último que entregan. Porque claro, ahí tienen el puerto significaba la posibilidad de recibir y de salir. Y de hecho por ahí sale. Eso hizo Monteverde. De hecho por ahí sale. Y por ahí sale. Y eso hizo Morillo también. Y eso va a ser la torre. La torre es lo último que entrega. Por ahí sale. Y por ahí se va a la torre. Puerto Cabello. Es una historia increíble, pues. Creo que el castillo llamado Libertador de Puerto Cabello se convirtió en un museo. No, ustedes lo conocen. Sí, es bonito, pero no fue tan bonito. Fue terrible. Fue terrible, sobre todo las fosas malditas. No quedan muy duras. Dime, una observacióncita con respecto a la pregunta que hizo el colega. Tengo entendido que lo que ocurrió fue una maniobra distraccionista de parte de lo que llaman el comando patriota, precisamente para que se dividiese el ejército español. O sea, no fue tanto que el ejército español se dividió de por sí y por eso nuestro presidente Carabobo, no, fue una maniobra distraccionista. Lo mismo que todo el avance de Urdaneta, desde Maracaibo, pasando por Coro, etcétera, fue toda una maniobra que se hizo para que se despistase publicidad al enemigo. Todo fue. Maniobra distraccionista, o sea, de poder dividir fuerzas. Para que el grueso de la fuerza patriota se concentrase en Carabobo. Marín hizo lo propio de Oriente. Todos hicieron ese esquema, que fue el esquema que impuso político que impuso Bolívar. Ese esquema fue el que se usó. No hay nada de eso. No, señores. Una pregunta antes de terminar. Si acaba de decir usted y lo dejó entender a lo largo de su posición que la fuerza sin la política quizás no tiene el desenvolvimiento, el desenlace que se espera, y dice que Bolívar triunfa no tanto por militar como sí por politiquero, dice usted. ¿Qué le faltó a la gente que estuvo detrás de la conspiración del Parque? ¿Dónde estuvo el fracaso? Tengo entendido que ellos lograron reunir cierto financiamiento y ciertas personas para luego evadir las costas acá. ¿Qué le faltaba? Experiencia, además de experiencia militar, la parte política. ¿Dónde estuvo ese fracaso? Una y la otra. Una hermana de mi abuelo me contaba que una vez ya estaba en el gobierno de Bettencourt, un hermano de ella
la había mandado a traer un carro gigantesco deportivo descapotable, no recuerdo algo así, de Barranquilla. Cuando ella fue a buscar el carro de su hermano, lo trae aquí a Caracas, yo vivía en Los Palos Grandes, lo lleva al apartamento de Los Palos Grandes, se presenta el hermano con una barra, abre las puertas y en las puertas cae cualquier cantidad de fusiles, rifles, pistolas, cualquier cantidad de cosas, y él ya se queda como loco y dice, muchachos, pero loco, ¿qué es esto? Esto es porque nosotros estamos conspirando para traer a Pérez Jiménez. Y eran civiles que se estaban organizando. A ella posteriormente la llama un alto funcionario del gobierno ADECO, que además era primo de estos dos en común, y le comenta, dile a fulano que se vaya